Para los hermanos que tengan himnario, por favor ir al himno número 118. Si hay valor y fe. Y si no, lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Los que los tengan, cantemos. Si en tu senda las nubes agolpasen, no vaciles por ello ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo que podrás sentir, si tu ayuda pudieres a llevarlo bien, eso endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, pon en alto los ojos sin dudar jamás, que la vida del mundo vencedor saldrá, que si a flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Amén. El himno número 18 va a ser el siguiente canto. Grato es decir la historia. Lo que los tengan, cantemos. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema y la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual panal en glorias y contemplos, no reconoce igual.
Y los niños también, y nuestro hermano José tiene sus buenos hermanos. De Facebook o en esta mañana. Estamos contentos porque nuevamente se encuentran reunidos con nosotros por medio de este medio. Queremos recalcarle, como le hemos hecho varias veces en otras ocasiones, que estamos listos para ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Allí en la pantalla de su televisor se encuentran varios medios con los cuales usted se puede poner en contacto con nosotros. Nos gustaría mucho oír de ustedes y de oír pues si tienen alguna necesidad espiritual y cómo podemos nosotros ayudarles. Los ancianos de aquí, esta congregación, están listos y preparados para hablar con usted si acaso se llega de ofrecer la ocasión. Si acaso quiere venir a visitarnos, estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas, y todos son bienvenidos. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí, hermanos, gracias por su presencia en esta ocasión. Recuerde que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a continuar con el estudio de este libro. Pero antes de que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Queremos No, por eso no vino Gilberto. Ahí, ya salió. Diría que los últimos eran los primeros, por eso llega algunos. Entonces, el libro de Apocalipsis. Y estamos ya 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Estamos en el punto número 4. La majestad y gloria de Jesucristo. Estamos en capítulo 1, versículo dijimos del 11 hasta el 20, ¿verdad? Donde termina.
note lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo acabamos con el 10, ¿verdad? Pero ahora está el 11, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Para ustedes, quienes lo pueden ver detrás de sus Biblias, ahí tienen un mapa, ¿verdad? Y está escrito, aquí está Asia, y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están las 7 iglesias. Que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, son las 7 iglesias, y aquí está la isla de Patmos, donde está Juan, está viendo la visión. Y esto, claro, ¿verdad? Que aquí está el monte Carmelo, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, el mar Salado, aquí está Jerusalén. Okay. Para que sepan dónde estamos localizados, aquí está arriba Tesalonicenses, Berea, aquí está Corinto, aquí está Atenas, etc. Solo que a eso es en donde se encuentran las 7 iglesias. Y este texto que estamos leyendo nos da a entender que Jesucristo está aquí en el medio de las 7 iglesias. ¿Okay? Y las descripciones que vemos aquí de Jesucristo, hermanos, pues es interesante. La última vez que estuvimos juntos, ¿verdad? Concluimos con la frase, ¿verdad? Que oí una gran voz como trompeta. Y la pregunta que hice es, bueno, esta voz, ¿es la voz de Jesucristo o es la voz del ángel? Porque recuerde que en el proceso de la revelación, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, miramos nosotros que iba a ser del Padre, ¿a quién? Al Hijo, y del Hijo, ¿a quién? Al ángel, y el ángel a Juan. Ese es el proceso de la revelación. Viene de la mente de Dios a Jesucristo, y Jesucristo, como ya hemos visto en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, que dice que Jesucristo no ha venido para hablar de su propia cuenta, sino que Jesucristo ha venido para hablar las palabras de su Padre. Todo lo que Jesucristo nos ha comunicado es la verdad. Esto lo declara Juan capítulo 1, versículo 17. Dice que la gracia y la verdad, esta verdad, la palabra griega aletheia, que quiere decir la verdad absoluta, viene de Dios y Cristo vino a comunicarla. Porque recuerden que la verdad de Dios que fue dada en el Antiguo Testamento ya vino a caer en manos de escribas. Y los escribas ya vinieron a corrompir, a adulterar la palabra de Dios. Ellos escriben en un libro que se llama el libro del Talmud. Y este libro es un comentario de los judíos, en donde vienen a escribir los dichos de los doctores de la ley de aquel entonces. Y Dios no quiso esto. Dios quería que la gente entendiera la verdad absoluta que Él tenía para ellos. Bueno, Jesucristo vino con ese propósito. Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesucristo dice, yo he venido no para abrogar la ley, es decir, no para venir a quitarla, sino que para cumplirla. Y al cumplirla, Él la vino a cumplir correctamente como Dios quería que se cumpliese. Entonces, ya cumpliendo la ley, Él la vino a quitar de encima, la acabó en la cruz, y ahí fue triunfante y Él estableció la suya propia. Esta ley ahora, la ley de Cristo, es la ley perfecta. Santiago capítulo 1, versículo 25 nos habla de la ley perfecta de Cristo. Santiago capítulo 2, versículo 12 nos habla de esta ley perfecta. Entonces, esto es lo que tenemos ahora. Y digo todo esto, ¿verdad? Para que miremos que la voz que vienen a oír es la voz de Jesucristo. Jesucristo es el que está comunicando. Porque noten el siguiente texto. Dice el versículo 11 que decía, yo soy el alfa y el omega. Estas son palabras de Cristo, no son palabras del ángel.
Él es el primero y Él es el último. Ya vimos esta frase quiere decir que Jesucristo es una persona, que Jesucristo es eterno. No tuvo principio y tampoco tiene fin. Es igual como Jehová. Jehová en Isaías capítulo 44 y versículo 1 y versículo 6 y 7 dice que Jehová es el principio y el último. Afuera de Él no hay ningún otro Dios. Solo que Jesucristo viene a asumir lo mismo, que Él es Dios. ¿Ok? Últimamente, hermanos, se ha levantado una nueva doctrina dentro de la Iglesia de Cristo. No sé si ustedes saben esto o no. Y da a entender, ¿verdad?, que Jesucristo y Jehová son la misma persona. Ahora, pongan atención a esta frase. Son la misma persona. Bueno, en esencia son lo mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan el texto que Jesucristo dice, Padre, glorifícame con la, ¿qué? Con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que son dos distintas personas. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esto lo viene a declarar la Biblia desde el principio. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra hagamos se refiere a más de que de una sola persona. No dice voy a hacer al hombre. Cuando dice voy a hacer al hombre se refiere a una sola persona. Entonces, si Jesucristo y Jehová son las mismas personas, entonces la palabra se hubiera sido voy a hacer al hombre. Pero dice hagamos al hombre a nuestra imagen, que son los tres. Y los tres vienen a ser uno. Yo sé bien que esto en ocasiones es un poquito difícil de entender. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice que Jehová es uno, y la palabra que se encuentra ahí, la palabra hebrea, simplemente es definida de la siguiente manera: 1 más 1 equivale 1. En la matemática, ¿verdad?, cuando ponen 1 times 1 times 1 equals 1, pero son 3, equivale a 1. Y eso es la manera en cómo se escribe la palabra hebrea ahí en el texto. Bueno, eso es lo que está refiriendo también en 1 Juan capítulo 5, versículo 7, cuando dice que son 3 los que dan testimonio. ¿De dónde? En el cielo, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego dice, ¿y los 3 son qué? 1. Solo que Jesucristo es una persona distinta, diferente al Padre. Y cada quien tuvo su obra que desarrollar en cuestión de la salvación o la redención del ser humano. Ya hablamos un poco de esto anteriormente. El Padre es el que ha hecho el llamamiento desde el principio. Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice que el llamamiento ha sido desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerda el texto? Efesios capítulo 1, versículo 4 dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Noten, antes de que el mundo fuese creado. Estamos hablando de la eternidad. El Padre ya nos ha llamado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla del mismo concepto, especialmente el versículo 2. Solo que el Padre tiene su obra. Jesucristo tuvo su obra. La obra de Jesucristo fue de venir a este mundo, tomar cuerpo humano, convertirse en un cuerpo humano, para que así pudiese pasar por todo lo que el ser humano pasa, y para que así pudiera ser el Cordero de Dios que pudiera quitar el pecado del mundo. Eso fue el trabajo y el propósito de Cristo, y Cristo lo vino a cumplir. Nació de María, y cuando Jesucristo nace, ¿verdad?, Mateo capítulo 1, versículo 21 y versículo 23 dice que Jesucristo es el Salvador del mundo, y el nombre de Él iba a ser ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Filipenses capítulo 2 lo vuelve a establecer. Solo que son dos personas con dos distintas funciones, obras que tenían que hacer. Y el Espíritu Santo tiene su obra. El Espíritu Santo, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? De volver a resucitarnos a una vida nueva. Cuando usted entra en las aguas del bautismo, ¿quién es el que resucita? Sí, miramos al predicador bajar a la persona en las aguas,
para ser bautizado, y lo levanta, pero lo que no vemos espiritualmente es que el Espíritu Santo ya da vida nueva a tal persona. Efesios capítulo 1, Colosenses capítulo 2, versículo 13, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que somos nuevas criaturas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces dando vida al pecador, que el viejo hombre ya se ha quedado bajo de las aguas, da vida al pecador, entonces lo viene a trasladar. Ese trabajo del Espíritu Santo lo viene a trasladar a un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Es decir, lo viene a mover de tinieblas a luz, al reino de luz. Y este reino de luz es la iglesia de Cristo. No es ninguna denominación, no es los bautistas, no es los metodistas, los católicos, es la iglesia de Cristo. Porque el que ha salido de las aguas del bautismo le pertenece a ¿quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque fue comprado con la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio y ese precio fue comprado, ese precio fue pagado para comprarle a usted de su pecado. ¿Recuerda lo que dice 1 Corintios versículo 6, capítulo 6, versículo 20? ¿Ha sido qué? Ha sido comprado con precio. Pregúntese, ¿cuál fue el precio? La sangre de Cristo Jesús. Entonces, cada quien tiene su obra. Son tres personas, no es la misma persona. Entonces miramos aquí, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, que Cristo está ahora hablando concerniente a su eternidad. Y noten la razón en por qué Cristo está estableciendo todo esto, hermano. Porque Cristo es el revelador. ¿Recuerdan? Primera de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 al 8, dice que Jesucristo es el revelador. Es el que está revelando. Y Cristo ahora está estableciendo su autoridad como revelador. Está estableciendo su autoridad, que Él es ¿qué? Él es eterno. Él es divino. Es lo que está estableciendo. ¿Okay? Es eterno, es divino. O sea que no te lo está comunicando un ser humano, Juan. Te lo está comunicando Jesucristo. Y en este tiempo, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesucristo? Estaba a la diestra del Padre. Jesucristo ya había ascendido hacia el cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11 dice, Jesucristo ascendió hacia el cielo. Los apóstoles se quedaron mirando hasta que desapareció entre las nubes, y los ángeles que estaban enseguida de él dijeron, así como lo ves, que se fue entre las nubes, así vendrá de nuevo por segunda vez. ¿Y cuándo será ese día? Pues nadie sabe. Ni aún los ángeles, dice Mateo capítulo 24. Pero miramos lo que Jesucristo es eterno. ¿Ok? Ahora, segundo, dice aquí el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro, hermanos, se vienen a interpretar bíblicamente en el versículo 20 del mismo capítulo 1, de lo que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Punto. No hay nada de misterio aquí, para que nadie se las venga a barajear diferente. Los candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que miramos nosotros aquí en Asia Menor. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, y luego Sardis, y luego Filadelfia y Laodicea. Son las 7 iglesias. Pero algo interesante, ¿verdad?, que también quiero establecer ya que estamos aquí, ¿verdad? Hablamos concerniente a las estrellas, que son los ángeles. ¿Ok? Déjenme hablar un poquito de esto. Ángeles. Esta es la palabra griega. Esta palabra es compuesta por 2 palabras. La primera palabra es agos,
que quiere decir un guiador, uno que trae buenas nuevas, ¿okay? Uno que dirige, un mensajero, ¿okay? Un mensajero. Y luego la segunda palabra griega es la palabra angeles, ¿verdad? Que esta es la palabra. Y esta palabra quiere decir un manado. Es decir, gente. ¿Ok? Aquí podemos poner iglesia, congregación. ¿Ok? Entonces, cuando miramos esta palabra, según los lexicógrafos nos van a entender que esta palabra se refiere al que está encargado de la congregación. Y aquí podemos añadir, ¿verdad?, a los ancianos, podemos añadir al predicador, podemos añadir, etcétera, el que está encargado. Esta palabra, cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 10, noten en cómo se traduce ahí. Se traduce mensajeros, la misma palabra. Aquí son ángeles, pero allá son mensajeros. Solo que entonces lo que estamos viendo es de que Jesucristo, el que tiene la autoridad, el que es eterno, ¿verdad?, está comunicando ¿a quién? A los líderes de la iglesia. A los líderes de la iglesia. ¿Ok? Para que entendamos esto, ¿verdad? A los líderes de la iglesia, aquellos que guían, aquellos que dan buenas nuevas, el mensajero. ¿A quién? A la iglesia, a la congregación. Y claro, ¿verdad?, que la pregunta que viene, ¿por qué nomás solamente a estas 7? Bueno, estas 7 representan, es un cuadro que representa a cada congregación. Y podemos, cuando estudiemos cada congregación, quizás miremos algunos defectos, ¿verdad?, que posiblemente aquí en la congregación de Edinburgh tengamos. Solo que esto es lo que, cuando dice el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, las iglesias, y en medio de los 7 candeleros a un mensajero, el nombre hijo, o semejante al hijo de hombre, vestido de ropa que lleva hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Solo que entonces, noten, Jesucristo se presenta como eterno, se presenta uno con poder, se presenta uno que ha estado entre la humanidad, se presenta uno que tiene autoridad. Cuando usted lee todos sus pasajes, no lo leía por falta de tiempo, hermano, pero cuando usted lee todos sus pasajes, así Jesucristo se presenta. ¿Por qué creen que se presenta con poder? Porque Él es, ¿qué? Él es la cabeza de la iglesia. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Él es la cabeza. Él es el que tiene el poder. No ningún hombre, no los ancianos. Los ancianos tienen autoridad delegada. ¿Por quién? Por Cristo. El predicador tiene autoridad delegada ¿por quién? Por Cristo. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Ok? Es eterno, ya hablamos un poquito de esto. Dice que vino, este es el pasaje que, déjame leer el pasaje que demuestra esto, donde dice, versículo 18, dice, y el que vivió y el que estuvo muerto, mas he aquí que vivió por los siglos
de los siglos, amén. ¿Ok? Solo que este es el que humano. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque estando el concepto del sumo sacerdote, hermanos, ¿de dónde debería de ser escogido? Del pueblo. Hebreos capítulo 5, 6 y 7 habla de este concepto. Entonces Jesucristo dice, yo soy el que el pueblo ha escogido como sumo sacerdote. Y luego la autoridad, el control. Bueno, esto lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hacéis tiene que ser por medio de la autoridad ¿de quién? De Cristo. Solo que el mensaje de los versículos 11 al 20 simplemente está demostrando la majestad y la gloria de Jesucristo. En otras palabras, que es la persona indicada para poder dar este mensaje a la iglesia. Cuando una persona es invitada, hermanos, a hablar aquí, ¿verdad? O cuando es invitado a hablar en cualquier parte, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se les da a la audiencia? Su biografía, para que entiendan que es una persona capacitada en hablar de lo que va a hablar. Que sacó su doctorado, que sacó su maestría aquí, que sacó su doctorado acá y que no me lo ponen en el tercer cielo, ¿verdad? Para que la gente, lo que va a decir, pues, tiene que ser correcto. ¿Me entiendes? Pero la cosa cuando hablamos de seres humanos, ¿verdad? Podemos equivocarnos. Pero de Jesucristo no. Y es lo que Jesucristo está tratando de establecer con Juan. Y Juan ya había visto la gloria de Jesucristo en Mateo capítulo 17. ¿Ok? Pregunta o comentario, hermano. El tiempo ya se me terminó. Bueno, primero con la abuela, luego con usted. El número 7 tiene que ver, tiene un significado de las 7 iglesias. Perfección. Perfección. El número 7 en Apocalipsis quiere decir perfección. El número 3 y el número 7 habla de perfección. Número 3, divinidad. Número 7, perfección. ¿Qué sentido de todo? ¿Qué completo? Pues está hablando nomás qué es lo que significa 7, perfección. Pero todo depende, ¿verdad?, en el contexto en el cual estemos hablando. Y la iglesia es perfecta, porque Cristo la ha establecido. Nosotros los seres humanos somos los que en vez de la hemos corrompido. Pero la iglesia es perfecta. ¿Okay? Porque la iglesia está compuesta de pecadores, redimidos, reconciliados con Cristo. Por lo que en ocasiones manchamos la iglesia por causa de nuestra conducta. Pero la iglesia es perfecta. Bueno, no. Sí, me llamó la atención el versículo 17, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas, ¿verdad? Sino que cuando el apóstol Pablo vio ya cayó como muerto a sus pies, así nos irá a pasar a nosotros cuando muéramos, el alma es eterna, dice, ¿verdad? Iremos a caer a sus pies, ¿verdad? Porque pues, estamos enfrente de Jesucristo, ¿verdad? El alma es eterna, sino que cayó a sus pies, dice como muerto, dice. Pues sí, indica, ¿verdad?, lo sublime, lo glorioso, lo majestuoso que es Cristo, ¿verdad? Y para nosotros acercarnos a Él, ¿me entiendes? Pues nos sentiríamos igual, ¿no? ¿Cómo no vamos a acercar a una persona así, ¿me entiendes? Y es lo que pasó con Juan. Ya cuando Jesucristo se presentó de esa manera, Juan se sintió como que no era digno, ¿verdad?, de estar delante de Él. Así es. ¿Alguien más? ¿No más preguntas? Wow. Hermano, ahí en el bautismo, donde dijo usted ahorita, ¿verdad? Que lo que es 1 Corintios 6:20, ¿verdad? Que hemos sido comprados por precios, ¿verdad? No con cosas materiales, ¿verdad? Con la sangre de Cristo. Ahí también en 1 Pedro 1:18, ¿verdad? Está diciendo, no sabéis que habéis sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha ni contaminación. Ahí está también, ¿verdad? Y eso es lo que la gente hoy en día no entiende, hermano. La gente hoy en día no entiende
y sus mentes han sido corrompidas porque dice, solamente tienes que creer en Jesús. Eso es mentira, eso es mentira. Los diablos creen en Jesús. Entonces, ¿los diablos son salvos? Lucas capítulo 8, versículos 30 y 32, del 30 al 32, dice que los ángeles reconocieron y creyeron en Jesucristo. Ellos entendieron que delante de él estaba Dios, estaba el Cristo. Y les dice el diablo, el demonio, le dice a Jesucristo, no nos mandes antes de tiempo, ¿a dónde? Al abismo. Ellos entendieron el control que Cristo tenía sobre ellos. Ellos entendieron todo, creyeron. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que el diablo que creye. Entonces, el creer, hermanos, amigos, el creer no te va a salvar. No te va a salvar. Aquel siervo malvado, siervo inútil, el que se le dio el talento, dice, Señor, yo sabía que tú eras esto, que tú eras lo otro. Y cuando el Señor habla con él, dice, siervo, ¿qué? Inútil. No lo alabó, dijo, siervo inútil. Y creía. Lo que te salva, amigo, amiga, es la sangre de Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo Jesús, la única manera en que usted tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús es debajo del agua. Ahora, no se va a ver, el agua no se va a poner colorada. Pero la Biblia dice que cuando usted es sumergido en las aguas del bautismo, ahí es donde tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús. Ay, hermano, ¿dónde dice eso? Qué bueno que hizo la pregunta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Pregunta, ¿dónde son lavados nuestros pecados? En las aguas del bautismo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 dice, no quitando la inmundicia del cuerpo, sino que dándonos ¿qué? Una conciencia limpia hacia Dios. ¿Por qué? Porque ya cuando la persona se levanta a las aguas del bautismo, que ha tenido contacto con la sangre de Cristo Jesús, ya podemos decirle a Dios, Abba Padre. Nos sintemos a gusto, porque mis pecados ya han sido perdonados. ¿Por quién? Por Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Por lo que, amigo, amiga, no te dejes ser engañado o engañada. El creer no te va a salvar. Poner las manos en tal cosa no te va a salvar. Nada de eso te va a salvar. No está en la Biblia. La gente, los falsos maestros te quieren engañar y en veces te engañan a personas. Leia la Biblia. No sé si en Isaías también 18 nos dice también a mí que estamos a cuentas. Sí. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 55:6. Solo que eso es lo que él enseña, no lo que yo digo, sino lo que la Biblia enseña. Muy bien, ¿alguien más para preguntar? Muy bien, terminamos con el capítulo 1 y entramos en el capítulo 2 y vamos a estudiar los versículos del 1 a ¿qué? Para acercarme a memorizar. Del 1 al 7, concerniente a la iglesia de quién? Hablen, hermano, fuerte, fuerte, no tengan miedo. Empezó. Ok. Bueno, un comentario. Aquí en Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Pero creer es una cosa y obedecer es otra. Porque aquí dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Más adelante, acá en el 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí supuestamente estos judíos habían creído en Dios, en Jesucristo, pero comenzaron a alegarle y que eran hijos de Abraham y lo querían matar. Sí, creer, la palabra creer, hermano, en griego tiene una distancia en diferentes maneras en cómo los lexicógrafos la van a definir.
Y ahí de creer, uno cree, ¿verdad? Como cree muchas cosas, pero realmente no las pone en práctica. Pero ahí el creer que Dios es persuasivo y viene a convencernos para poder hacer lo que tiene que hacer, porque hay varias cosas. Muy bien, el tiempo se terminó, no nos vamos a tomar un descanso y luego entramos a nuestra... Sí, hermano, rápido. Después nos voy a la propiedad, lo mismo, porque muchos no